Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a su clase de matemáticas de noveno grado. Espero que se encuentren bien, que estén cuidándose mucho en sus casas, colaborando con los deberes cotidianos, pero sobre todo haciendo un gran esfuerzo por cumplir con sus tareas. El día de hoy vamos a realizar las orientaciones generales de la guía número 4, actividad 2. La geometría ha estado presente en la vida del ser humano desde sus comienzos. Los egipcios, hace más de 3000 años, la utilizaban para resolver todo tipo de problemas prácticos. Un problema muy común era que cada año el río Nilo se desbordaba inundando los campos. Esto hacía que los límites de las parcelas de cultivo desaparecieran. Gracias a sus conocimientos geométricos, los egipcios calculaban esos límites y cada propietario podía volver a sembrar su parcela. Otro problema era construir paredes verticales que formaran un ángulo recto. Para conseguirlo, utilizaban una cuerda con 12 nudos a distancias iguales que colocaban en forma de triángulo rectángulo. Aún hoy día en algunas partes del mundo se siguen usando métodos parecidos a los de los egipcios. En la imagen se logra apreciar cómo los egipcios, conocedores de las propiedades de los triángulos rectángulos, utilizaron una cuerda dividida en 12 partes iguales, marcando las partes mediante nudos que al estirar 3 de ellos formaban un triángulo denominado 3, 4, 5, obteniendo el ángulo recto que se necesitaba para la construcción de las pirámides. En Mesopotamia y el Antiguo Egipto se conocían ternas de valores que se correspondían con los lados de un triángulo rectángulo y se utilizaban para resolver problemas referentes a los citados triángulos, tal como se indica en algunas tablillas y papiros, pero no ha perdurado ningún documento que exponga teóricamente su relación. La pirámide de Kefren, datada del siglo XXVI a.C., fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el llamado triángulo sagrado egipcio de proporciones 3, 4, 5. Pitágoras de Samos. Nacido en el año 570 a.C. en la isla de Samos, Grecia. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego al que se le considera el padre de las matemáticas. Este gran genio de la antigüedad no solo contribuyó con conocimientos sobre geometría y aritmética, sino a la música y a la antonimia. Pitágoras vivió largo tiempo en Egipto, donde aprendió muchísimo y donde se forjó su visión filosófica, pero debió abandonar esa región debido a problemas de índole político y militar propios de esa época. Luego decide radicarse en una ciudad llamada Crotona, en la que hoy es el sur de Italia, pero que en aquella época estaba bajo la influencia griega. Allí fundó una escuela de filosofía que tenía un fuerte componente místico, la escuela pitagórica. Era una escuela que cultivaba estrictos principios basados en el secreto, lo que se llama una escuela hermética. Sin embargo, algunos de los conocimientos en los que trabajaban se hicieron públicos, bien por propia decisión de la escuela, bien porque se filtraban sin querer. Una particularidad de la escuela era que, aunque los discípulos desarrollaron muchas ideas por sí solos, el crédito de las mismas siempre se le atribuían a Pitágoras. Eso dificultaba el saber cuáles cosas se debieron al talento del fundador y cuáles se debían al trabajo de los aprendices. Pero el campo donde se considera que los pitagóricos, o más bien Pitágoras, influyeron más
fue en el de las matemáticas. Dejaron muchos conocimientos establecidos por la vía de la demostración. Demostraron, por ejemplo, la existencia de los números irracionales, que son aquellos que no se pueden expresar como una fracción. También trabajaron con los poliedros regulares, demostrando que solo pueden haber 5. Un dato curioso es que intentaron ocultar al conocimiento del público la existencia de un poliedro regular llamado dodecaedro, debido a que creían que estaba conectado con el cosmos. Sin embargo, el gran público recuerda a Pitágoras debido al teorema geométrico que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema? El teorema se aplica solo a unas figuras muy particulares del plano, los triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto, es decir, dos lados perpendiculares llamados catetos. Aquí los vemos en la figura, este lado A y este lado B, que son perpendiculares, se les denominan catetos, y un tercer lado al cual se le denomina hipotenusa, y es el mayor de los tres. Estos tres segmentos encierran una prodigiosa relación que ya era conocida por los egipcios, babilonios y chinos, aunque en casos particulares fue el griego Pitágoras el primero que observó la generalidad entre todos los triángulos rectángulos. En la imagen se logra observar las diferentes posiciones que adopta un triángulo rectángulo. Sin embargo, sus elementos siguen siendo los mismos. Recordemos que este tipo de triángulos, por ser especial, sus lados tienen un nombre específico. En el caso de los lados que se encuentran perpendiculares entre sí y que conforman el ángulo recto o ángulo de 90 grados, reciben el nombre de catetos. Y el lado que se encuentra siempre al frente del ángulo de 90 grados y que es el lado más largo se denomina hipotenusa. Lo mismo ocurre si el triángulo se encuentra en esta posición. Aquí vemos los dos lados perpendiculares entre sí que forman el ángulo de 90 grados, es decir, el ángulo recto, y al frente vamos a ubicar el lado más largo denominado hipotenusa. O si tenemos el triángulo en esta posición, aquí vemos cómo estos dos lados denominados catetos forman el ángulo recto y el lado que se encuentra al frente sería el lado más largo denominado hipotenusa. Ahora pasemos a la demostración del teorema de Pitágoras, el cual expresa lo siguiente. Si construimos tres cuadrados, uno sobre cada lado de cualquier triángulo rectángulo, se verifica que el área del cuadrado grande construido sobre la hipotenusa es idéntica a la suma de las áreas de los otros dos cuadrados pequeños levantados sobre los catetos. Vamos a observar la siguiente imagen. Vemos un triángulo rectángulo, el cual posee como elementos dos catetos, en este caso denominados como cateto C y cateto B, que forman entre sí el ángulo de 90 grados. Por tanto, el lado que se encuentra al frente y que es el lado más largo se denomina hipotenusa. Veamos que de largo esta hipotenusa tiene 5 unidades. Ahora vamos a construir el cuadrado que contenga también de ancho esas mismas 5 unidades. Aquí lo vemos. Al construirse el cuadrado, vamos a determinar el área. Recordemos que el área de un cuadrado es lado por lado o ancho por alto. Es decir, vamos a multiplicar las 5 unidades de largo por las 5 unidades de ancho, lo que nos daría como un área de 25 unidades. Ahora verifiquemos las áreas de los catetos. Pasemos al cateto C. Este cateto tiene de largo 3 unidades. Al construir un cuadrado que contenga también 3 unidades de ancho, se genera un cuadrado el cual tendrá
un área de 3 por 3, es decir, 9 unidades. Ahora verifiquemos el cateto B. Este cateto contiene una medida de largo de 4 unidades. Al construir un cuadrado sobre él, el cual tenga un ancho de 4 unidades también, nos generará un cuadrado que tendría 4 por 4, es decir, 16 unidades cuadradas. Si sumamos las 9 unidades del cateto C más las 16 unidades del cateto B, nos resultan las 25 unidades que contiene la hipotenusa. Es decir, que se ha comprobado el teorema de Pitágoras para el ejemplo. El teorema de Pitágoras es uno de los que cuenta con un mayor número de demostraciones diferentes, utilizando métodos muy diversos. Una de las causas de esto es que en la Edad Media se exigía una nueva demostración de él para alcanzar el grado de maestro de matemáticas en la academia. En las imágenes vemos dos formas distintas de la demostración. En la primera vemos cómo se trabajan con volúmenes de líquidos. Vemos que en este triángulo el volumen de líquido del cateto B más el volumen de líquido del cateto A caben exactamente en el volumen de la hipotenusa. Por tanto, se demuestra el teorema. En la segunda imagen vemos la demostración de Perigal, el cual consta de 5 piezas. 4 de ellas son cuadriláteros y el otro es un cuadrado. Al transponer dichas piezas al área formada en la hipotenusa, estas caben exactamente. En las siguientes imágenes podemos observar la demostración de Euclides y la demostración de J. Adams. Veamos. Vemos cómo las áreas formadas en los catetos completan exactamente el área formada en las hipotenusas. Esta demostración es muy parecida a la primera que observamos, la cual trabajaba con líquidos. En este caso se trabaja con arena y vemos cómo la arena que se encuentra en los recipientes C y B, que son los catetos, cabe exactamente en el recipiente formado en la hipotenusa. De acuerdo a lo anterior, el teorema de Pitágoras se formula de la siguiente manera: b al cuadrado más c al cuadrado es igual a a al cuadrado, donde b y c son los catetos de un triángulo rectángulo y donde a será su hipotenusa. De esta formulación se derivan 3 corolarios o formulaciones posteriores, de aplicación práctica y verificación algebraica. En la imagen vemos el triángulo rectángulo con sus respectivos elementos. Vemos el cateto B y el cateto C que conforman el ángulo recto o ángulo de 90 grados. Y al frente vemos el lado más largo, denominado hipotenusa y que corresponde a A. Vemos entonces la formulación, la cual expresa lo siguiente: el cuadrado formado en la hipotenusa será igual a la suma de los cuadrados generados en los catetos. Esta sería la fórmula principal, pero de acuerdo a la necesidad que tengamos podemos utilizarla para determinar el valor ya sea del cateto B o del cateto C. ¿Sabes por qué es tan utilizado el triángulo en la vida diaria? Si miras a tu alrededor, encontrarás que el triángulo está presente en la estructura de los techos de las casas, en los puentes, en los ganchos para colgar ropa, etc. Esto se debe a que el triángulo es la única figura geométrica que no se deforma cuando sufre un esfuerzo. Algunas estructuras importantes en el mundo que están hechas a base de triángulos son las que vemos en la imagen.
tenemos la Torre Eiffel, ubicada en París, el puente Golden Gate, ubicado en San Francisco, y el Ojo de Londres. ¿Cómo es útil el teorema de Pitágoras en la actualidad? Lo podemos trabajar en la arquitectura y construcción. Dadas dos líneas rectas, el teorema de Pitágoras permite calcular la longitud de la diagonal que las conecta. Esta aplicación se usa con frecuencia en la arquitectura, carpintería u otros proyectos de construcción. Por ejemplo, supongamos que se está construyendo un tejado inclinado. Si se conoce la altura del tejado y la longitud que debe cubrirse, puede usarse el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud de la diagonal de la pendiente del tejado. Puedes usar esta información para cortar vigas del tamaño adecuado para soportar el techo o calcular el área del techo que necesitas para las tejas. También, si tienes que construir una escalera, puedes calcular el largo de la misma sabiendo las dimensiones del lugar donde tienes que instalarla. Para crear ángulos cuadrados. El teorema de Pitágoras también se usa en la construcción para asegurarse de que los edificios sean cuadrados. Un triángulo cuyas longitudes laterales corresponden con el teorema de Pitágoras, como un triángulo de 3 metros por 4 metros por 5 metros, siempre será un triángulo rectángulo. Por cierto, a todo triángulo con estas medidas se le llama triángulo mágico desde la antigüedad. Al colocar una base o construir una esquina cuadrada entre dos paredes, los trabajadores de la construcción establecerán un triángulo a partir de 3 cuerdas que correspondan con estas longitudes. Si las longitudes de las cuerdas se midieron correctamente, la esquina opuesta a la hipotenusa del triángulo será con un ángulo recto, por lo que los constructores sabrán que están construyendo sus paredes o cimientos en líneas correctas. En la topografía. La topografía es la técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie o relieve de un terreno. Debido a que el terreno es a menudo irregular, los topógrafos deben encontrar formas de tomar medidas de distancia de manera sistemática. El teorema de Pitágoras se usa para calcular la inclinación de las laderas de colinas o montañas. El teorema de Pitágoras sirve para resolver una multitud de problemas, por ejemplo, de cálculo de distancias en el plano, en los mapas y en la realidad. En la navegación. La triangulación es usada para señalar una ubicación cuando se conocen dos puntos de referencia. Cuando la triangulación es sobre un ángulo de 90 grados, se usa el teorema de Pitágoras. Los celulares pueden rastrearse por triangulación. Los vehículos usan este método de navegación. Puede usarse también junto con una brújula para saber una localización geográfica. La NASA también usa la triangulación para saber la posición de las naves espaciales. Se envía una señal a la nave y ésta responde devolviendo la señal. La triangulación usa estos números para calcular la posición de la nave en el espacio. Ahora pasemos a resolver problemas de aplicación utilizando el teorema de Pitágoras. Veamos el primer ejemplo. Mario está plantando árboles alrededor de un terreno, tal y como se muestra en la imagen, pero no sabe cuánto mide uno de los lados. ¿Cómo podría conocer esa medida? Vemos en la imagen que el terreno tiene una forma de triángulo rectángulo, en donde los dos lados cultivados se encuentran ubicados perpendiculares entre sí, formando el ángulo recto o ángulo de 90 grados. Por tanto, el lado que se encuentra al frente y que es el que deseamos conocer sería el valor de la hipotenusa. Recordemos entonces la fórmula del teorema de Pitágoras. Aquí la tenemos. El teorema está dado para todo triángulo de tipo rectángulo.
El triángulo tiene todos sus elementos. Vemos los dos catetos que se encuentran ubicados de manera perpendicular formando el ángulo de 90 grados y al frente se encuentra el lado C que corresponde a la hipotenusa. Ya la fórmula está dada de la siguiente manera. Hipotenusa al cuadrado o C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, es decir, la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso nosotros deseamos conocer el valor de nuestra hipotenusa. Aquí ya tenemos la fórmula despejada de la fórmula principal para hallar la hipotenusa y cada uno de los catetos. Vamos a utilizar la que determina el valor de la hipotenusa, que en este caso sería C igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Vamos a reemplazar entonces en esta primera fórmula. En este caso nuestra hipotenusa se denomina X. Entonces X sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Es decir, 8 metros elevado al cuadrado más 6 metros elevado al cuadrado. Ahora vamos a resolver las potencias que se encuentran dentro del radical. Por tanto, nos quedaría raíz cuadrada de 8 metros elevado al cuadrado, nos resulta 64 metros al cuadrado, más 6 metros elevado al cuadrado, nos resulta 36 metros cuadrados. Ahora vamos a sumar los dos términos del radical, lo que nos resulta como raíz cuadrada de 64 metros cuadrados más 36 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. Es decir, que vamos a determinar la raíz cuadrada de 100 metros cuadrados. En este caso podemos eliminar el radical con el exponente de la unidad metro para que nos quede la unidad solamente en metros lineales. Entonces vamos a deducir raíz cuadrada de 100, que sería un número que multiplicado por el mismo dos veces nos dé 100, en este caso sería el 10. Entonces el resultado sería X, que es el valor de la hipotenusa que estamos buscando, es igual a 10 metros. Otro ejemplo. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Vemos entonces en la imagen cómo se genera un triángulo rectángulo entre la altura del árbol y su sombra correspondiente. Estos dos lados corresponden a los catetos, ya que se encuentran ubicados de forma perpendicular, formando entre sí el ángulo recto de 90 grados. Por tanto, el dato que se encuentra al frente corresponde a la hipotenusa. Vemos entonces que vamos a hallar la altura, es decir, vamos a determinar uno de los catetos del triángulo. Recordemos la fórmula, aquí la tenemos para el triángulo. Vamos a deducir el valor de A, que sería la altura. Recordemos entonces que la fórmula ya está dada como C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Si vamos a determinar A, al hacer el despeje de A nos quedaría como raíz cuadrada de C, es decir, la hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto, que en este caso es B, elevado al cuadrado. Ahora simplemente vamos a reemplazar el dato de la hipotenusa y del otro cateto conocido para hallar el cateto A, que sería la altura en la imagen. Vamos a reemplazar entonces altura, va a ser igual, según la fórmula, a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que corresponde a 4 metros elevado al cuadrado, menos el otro cateto conocido, que corresponde a la sombra del árbol, que es 2,5 metros, y lo elevamos al cuadrado según la fórmula. Ahora vamos a resolver las potencias que se encuentran dentro del radical. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 4 metros elevado al cuadrado, nos resulta 16 metros cuadrados, menos 2,5 metros elevado al cuadrado, nos resulta
6,25 metros al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar la sustracción que se encuentra dentro del radical. Veamos entonces, nos quedaría raíz cuadrada de 16 metros cuadrados menos 6,25 metros cuadrados, nos resulta 9,75 metros cuadrados. Inmediatamente podemos cancelar el radical, ya que el índice y el exponente de la unidad metro son o contienen el mismo valor. Y deducimos el valor de la raíz utilizando la calculadora. Vemos entonces que la altura finalmente corresponde a 3,12 metros, es decir, la altura del árbol. Veamos otro ejemplo. Desde la parte más alta de un faro de 50 metros de altura se observa un bote a una distancia de 130 metros. Se pide hallar la distancia que hay desde el pie del faro hasta el bote. Vemos en la figura cómo se forma el triángulo rectángulo entre la altura del faro y la distancia que hay desde la base del faro hasta el bote. Deseamos saber esta distancia, que para la imagen corresponde a uno de los catetos, ya que este lado y la altura del faro se encuentran ubicados de manera perpendicular, formando entre sí el ángulo de 90 grados. Por tanto, el dato que se encuentra al frente del ángulo corresponde a la hipotenusa. Vamos a recordar entonces el teorema. Aquí lo tenemos. En este caso vamos a hallar este cateto, que para el triángulo mostrado en la figura corresponde al cateto B. Ya tenemos la fórmula despejada para determinar el cateto B y corresponde a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto conocido, que en este caso es la altura del faro, elevado al cuadrado. Vamos a reemplazar entonces en esta fórmula. Aquí tenemos X, que es la distancia que hay desde la base del faro hasta el bote, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, es decir, 130 metros, menos el otro cateto conocido, que es la altura del faro, que es 50 metros elevado al cuadrado. Ahora vamos a resolver las potencias que se encuentran dentro del radical. Aquí vemos que es igual a la raíz cuadrada de 130 metros elevado al cuadrado, corresponde a 16.900 metros cuadrados, menos 50 metros elevado al cuadrado corresponde a 2.500 metros cuadrados. Ahora vamos a hacer la resta o sustracción que se encuentra dentro del radical, lo que nos resulta como raíz cuadrada de 14.400 metros cuadrados. Podemos cancelar el radical y el exponente de la unidad metro, ya que contienen el mismo valor, y buscamos la raíz de 14.400 en la calculadora, lo que nos resulta como X es igual a 120 metros, que sería la distancia que separa la base del faro con el bote. Resolvamos otro ejemplo. Una palmera de 17 metros de altura se encuentra sujeta por dos cables de 21 metros y 25 metros respectivamente. Se pide calcular la distancia AB. Según la imagen, la distancia AB corresponde a la separación que hay entre los cables que se encuentran sujetos al nivel del suelo y separados entre sí por la altura de la palmera. Vemos en la imagen cómo se generan dos triángulos de tipo rectángulo. Aquí vemos el ángulo de 90 grados para el primer triángulo y acá vemos el otro ángulo de 90 grados para el segundo triángulo. Hagamos un análisis aún mejor en un diagrama de cuerpo libre del problema. Aquí lo vemos, tenemos las dos distancias de los cables que corresponden para el primer cateto como 21 metros. Esta distancia se encuentra opuesta al ángulo de 90 grados, por tanto esta es la hipotenusa del primer triángulo. Para el segundo triángulo también notemos que la distancia del cable
que es de 25 metros, se encuentra opuesta al ángulo de 90 grados del segundo triángulo. Por tanto, esta distancia corresponde a la hipotenusa. Necesitamos saber la distancia comprendida entre el punto A y el punto B. Vamos a denominar R a la distancia que hay desde el punto A hasta la base de la palmera y la vamos a denominar con la letra R. Este lado correspondería a este triángulo a uno de los catetos. Lo mismo vamos a hacer con el otro triángulo. Vamos a denominar el cateto, que es la magnitud o la distancia que hay entre el punto P y la distancia B, como S. Y vamos a denominar X a la distancia que separa el punto A del punto B, pero que en última instancia sería la suma de la medida del cateto R más la medida del cateto S. Entonces el paso a seguir sería hallar la medida de estos dos catetos para luego sumarlos y eso nos daría la distancia que separa el punto A del punto B. Recordemos entonces el teorema de Pitágoras. Aquí lo vemos, el triángulo con todos sus elementos. Vemos que en este caso la distancia que vamos a hallar es uno de los catetos, que en este caso sería el cateto B. Ya aquí tenemos la fórmula despejada para hallar el cateto B y que corresponde a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido elevado al cuadrado. Esta misma fórmula se la vamos a aplicar para hallar la variable R y para hallar la variable S. Hagamos entonces el reemplazamiento en la fórmula para hallar el valor de R. R sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que en este primer caso corresponde a 21 metros. Aquí lo tenemos, 21 metros elevado al cuadrado, menos la medida según la fórmula del otro cateto o del cateto conocido elevado al cuadrado, que en este caso corresponde a la altura de la palmera, es decir, 17 metros. Lo elevamos al cuadrado. Hagamos ahora las potencias que se encuentran indicadas dentro del radical. R va a ser igual a 21 metros elevados al cuadrado, que nos resulta como 441 metros cuadrados, menos 17 metros elevados al cuadrado, que nos resulta como 289 metros cuadrados. Ahora vamos a realizar la sustracción o resta que se encuentra dentro del radical de los dos valores que hemos hallado. Por tanto, R va a ser igual a la raíz cuadrada de 152 metros cuadrados. Inmediatamente podemos cancelar el radical con el exponente de la unidad m, ya que contienen la misma cantidad. Entonces busquemos en la calculadora el resultado de la raíz cuadrada de 152 y el resultado nos quedará indicado con la unidad metro. Aquí lo vemos, R es igual a 12,33 metros. Ya hemos hallado a R. Con los mismos pasos vamos a determinar ahora el valor de S. Reemplacemos entonces en la misma fórmula el valor ahora de la hipotenusa, que en este caso corresponde a 25 metros. Y el otro cateto sigue siendo la altura de la palmera, que es de 17 metros. Vamos a hallar el cateto S. Entonces, S va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, 25 metros elevados al cuadrado, menos el cateto conocido, que corresponde a la altura de la palmera, 17 metros elevados al cuadrado. Solucionemos ahora las potencias que aparecen dentro del radical. S será igual
a 25 metros elevados al cuadrado nos resulta 625 metros cuadrados, menos 17 metros elevados al cuadrado nos resulta 289 metros cuadrados. Ahora realicemos la sustracción o resta que se encuentra dentro del radical. Por tanto, S va a ser igual a 336 metros cuadrados. Debemos cancelar nuevamente el radical con el exponente de la unidad metro para que nos quede la unidad en metro lineal. Y en la calculadora buscamos la raíz cuadrada de 336. Aquí la tenemos, S va a ser igual a 18,33 metros. Una vez que ya conocemos el cateto R del primer triángulo y el cateto S del segundo triángulo, X será igual a la suma de R más S. Veamos entonces. X igual a R más S, reemplacemos el valor de R más el valor de S. Aquí lo vemos, el reemplazamiento, y ahora realicemos la suma. X va a ser igual a 30,66 metros. Quiere decir que la distancia que separa las dos cuerdas al nivel del suelo corresponde a 30,66 metros. Analicemos otro ejemplo. En un lote de forma rectangular cuyos lados miden 80 metros y 60 metros se va a construir un parque. La figura muestra el plano del parque. Se desea saber la medida AE. Aquí vemos entonces en la figura la descripción de cómo va a quedar construido el parque. Vemos que el parque consta de varias zonas. Una zona que es de recreación que tenemos aquí en esta parte y en esta otra parte. Vemos una zona cubierta de pasto, que sería esta, y vemos una zona cubierta de flores. En general lo que deseamos saber es la medida que hay entre el punto A y el punto E, sabiendo que la altura del parque en el plano corresponde a 60 metros y el largo corresponde a 80 metros. Vemos que estos dos lados se encuentran ubicados perpendiculares entre sí, formando el ángulo de 90 grados. Por tanto, el lado que se encuentra al frente, y que en este caso es el lado AE que deseamos buscar, corresponde a la hipotenusa de este triángulo. Entonces quiere decir que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa del triángulo. Recordemos entonces la fórmula del teorema. Aquí la tenemos, el triángulo con sus elementos. Ya sabemos que vamos a hallar la hipotenusa. Aquí ya vemos entonces la fórmula despejada para hallar la hipotenusa, y que corresponde a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Reemplacemos entonces los datos de los catetos conocidos para hallar el valor de la hipotenusa. Nos quedaría entonces la medida AE, aquí la vemos, AE sería igual, según la fórmula, a la raíz cuadrada del cateto de 60 metros elevado al cuadrado más el otro cateto, que es 80 metros elevado al cuadrado. Ahora vamos a solucionar las potencias que se encuentran dentro del radical. Nos quedaría entonces AE va a ser igual a la raíz cuadrada de 60 metros elevado al cuadrado, que nos resulta como 3.600 metros cuadrados, más 80 metros elevados al cuadrado, que nos resulta como 6.400 metros cuadrados. Ahora realicemos la suma o adición de los términos que se encuentran dentro del radical. Por tanto, AE será igual a la raíz cuadrada de 3.600 metros cuadrados más 6.400 metros cuadrados, nos resulta como 10.000 metros cuadrados.
Debemos entonces cancelar el radical, que tiene índice 2, con el exponente de la unidad metro, que también es 2, para que nos quede la unidad en metro lineal. Y en la calculadora vamos a buscar la raíz de 10.000, que en este caso corresponde a 100 metros. Lo que quiere decir que la distancia comprendida entre el punto A e en el parque corresponde a 100 metros. Analicemos otro ejemplo. Se desea saber la altura del globo con respecto al nivel del suelo. Sabiendo que la altura del edificio hasta la antena es de 200 metros y la distancia que separa el edificio del globo horizontalmente es de 8 kilómetros. Vemos entonces en el dibujo la representación del problema. En este caso conocemos la altura del edificio, que es de 200 metros. Conocemos la distancia que hay del edificio horizontalmente hasta la posición del globo, que en este caso es de 8 kilómetros. Vamos a proyectar esta distancia a esta parte de la base del globo. Aquí la tenemos. Al proyectar esta distancia, que corresponde a 8 kilómetros, y el dato que nos ofrece el problema de la distancia que hay de la parte más alta del globo a la parte más alta del edificio, que es de 10 kilómetros, se forma entonces un triángulo de tipo rectángulo. En este caso, la medida 10 kilómetros corresponde a la hipotenusa, ya que esta medida se encuentra en el frente del ángulo de 90 grados. Aquí vemos el ángulo de 90 grados. Por tanto, conocemos un cateto, es decir, este lado que mide 8 kilómetros, y conocemos la hipotenusa. Aplicando el teorema de Pitágoras podremos hallar el valor que hay de la altura del globo con respecto a la parte más alta del edificio. Luego le sumaremos la altura del edificio y eso nos dará como resultado la altura total del globo con respecto al nivel del suelo. El paso siguiente es convertir la medida que tenemos en metros a kilómetros para que queden todas las unidades con la misma medida. Vamos a pasar 200 metros a kilómetros haciendo el factor de conversión. En este caso, 200 metros equivalen a 0,2 kilómetros. Ahora recordemos un poco el teorema de Pitágoras. Aquí lo tenemos. Ya sabemos que en este caso vamos a determinar el cateto que corresponde a X, es decir, vamos a determinar según la fórmula A el cateto A. Acá ya tenemos la fórmula despejada para determinar el cateto A, y que es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido elevado al cuadrado. Reemplacemos entonces en la fórmula. Aquí lo vemos, X va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 10 kilómetros elevado al cuadrado, menos la medida del otro cateto, que es 8 kilómetros elevado al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar dichas potencias. Aquí lo vemos, X es igual a la raíz cuadrada de 10 kilómetros elevado al cuadrado, corresponde a 100 kilómetros cuadrados. 8 kilómetros elevados al cuadrado corresponde a 64 kilómetros cuadrados. Ahora vamos a realizar la resta o sustracción de los términos que se encuentran en el radical. 100 kilómetros cuadrados menos 64 kilómetros cuadrados, lo que nos resulta como raíz cuadrada de 36 kilómetros cuadrados. En este caso podemos cancelar el radical con el exponente de la unidad kilómetro, de tal modo que nos resulte solamente kilómetros lineales. Y en calculadora podemos buscar la raíz cuadrada de 36, que si lo hacemos mentalmente también sería el valor 6, ya que 6 por 6 es 36. Por tanto, X
equivale a 6 kilómetros. Como ya conocemos la altura del globo con respecto a la parte más alta del edificio, ahora a esta altura le vamos a sumar la altura del edificio, que en este caso ya dijimos que equivale a 0,2 kilómetros. Entonces nos queda h, que es la altura total, desde la parte del suelo hasta la parte más alta del globo, x, que nos resultó 6 kilómetros, lo sumamos con la altura del edificio, o sea 0,2 kilómetros. H va a ser igual a 6 kilómetros más 0,2 kilómetros. Lo que nos resulta entonces finalmente como altura igual a 6,2 kilómetros. Sería la medida que hay desde el nivel del suelo hasta la parte más alta del globo. Analicemos otro ejemplo. Se desea conocer la trayectoria recorrida por la pelota en la rampa. En la imagen vemos cómo está estructurada esta rampa. Vemos que en esta primera parte la rampa tiene una inclinación con respecto a la base y luego hace un recorrido de 2 metros totalmente horizontal. Vemos entonces que en esta primera parte la altura que tiene la rampa con respecto a la separación que tiene en este primer segmento con la base del suelo es de 25 centímetros y su altura de 60 centímetros. En esta primera parte se genera un triángulo rectángulo, a los cuales conocemos sus catetos, ya que estos están ubicados de forma perpendicular formando el ángulo de 90 grados. Por tanto, el segmento que se encuentra al frente del ángulo corresponde a la hipotenusa de este triángulo. Si queremos saber el recorrido de la pelota, debemos calcular la hipotenusa del triángulo para luego sumarle el recorrido de la pelota en los 2 metros. Recordemos entonces el teorema. Aquí lo tenemos. Vemos que lo que deseamos buscar es la hipotenusa del triángulo. Aquí ya tenemos la fórmula despejada para determinar la hipotenusa en un triángulo rectángulo y que es equivalente a la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado y sumados entre sí. Ahora reemplacemos en esta fórmula, teniendo en cuenta que a esta primera parte lo vamos a denominar con la variable x. X será igual a la raíz cuadrada de los dos catetos elevados al cuadrado y sumados entre sí. Ahora vamos a resolver entonces las potencias que aparecen en el radical. X será igual a 60 centímetros elevados al cuadrado, nos resulta 3600 centímetros cuadrados, más 25 centímetros elevados al cuadrado, nos resulta 625 centímetros cuadrados. Ahora vamos a sumar estos dos términos que aparecen en el radical, lo que nos resulta como raíz cuadrada de 4225 centímetros cuadrados. En este caso podemos cancelar el radical con el exponente de la unidad y nos quedaría solamente la unidad como centímetros lineales. En calculadora determinamos la raíz cuadrada de 4225, lo que nos resulta como x igual a 65 centímetros, pero vemos que la otra parte o la otra magnitud de la rampa está en unidades de metro. Para poder sumar con el recorrido realizado en este primer segmento, debemos pasarlo a metros. Vamos a buscar el equivalente entonces de 65 centímetros a metros. Vemos que es equivalente a 0,65 metros. Ahora, la trayectoria recorrida por la pelota será igual a la suma de las distancias recorridas. Por tanto, será igual a la hipotenusa que nos resultó como 0,65 metros más los 2 metros recorridos horizontalmente, lo que nos da como resultado 2,65 metros. Fue el recorrido que realizó la pelota en la rampa. Analicemos otro ejemplo.
Se quiere determinar la medida de las vigas que van a sostener el techo, sabiendo que el ancho de la casa mide 8 metros y la parte central mide 2 metros. En la figura vemos cómo es el diseño de la casa. Vemos que esta tiene un diseño de 2 aguas. Vamos a determinar la medida de las vigas que van a sostener el techo, es decir, que vamos a determinar para este triángulo la medida de la hipotenusa. Para eso conocemos la medida de la altura del triángulo, que corresponde a 2 metros, y el otro cateto correspondería a la mitad del ancho de la casa, es decir, 4 metros. Vamos a hallar entonces la hipotenusa. Recordemos el teorema. Aquí tenemos el teorema, vamos a determinar la hipotenusa C, para lo cual ya tenemos despejada la fórmula y nos dice que es equivalente a la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Vamos a reemplazar y vamos a denominar entonces a la medida de la viga X, que sería igual entonces a la raíz cuadrada de 4 metros cuadrados más 2 metros cuadrados. Desarrollemos entonces las potencias que aparecen en el radical. X sería igual a 4 metros elevados al cuadrado, nos resulta 16 metros cuadrados, más 2 metros elevados al cuadrado nos resulta 4 metros cuadrados. Ahora vamos a sumar los términos que aparecen en el radical, lo que nos resulta como raíz cuadrada de 20 metros cuadrados. Inmediatamente podemos cancelar el radical con el exponente de la unidad metro para que nos quede el resultado en metros lineales. Y en la calculadora vamos a buscar la raíz de 20. Aquí lo tenemos, la raíz de 20 es equivalente a 4,47 metros, lo que quiere decir que la medida de las vigas que debemos ubicar a este lado de la casa es de 4,47 metros y será igual a las vigas que se van a ubicar al otro lado del ancho de la casa. Analicemos un último ejemplo. Debido al COVID-19, volver a los centros escolares no será sencillo. Se deben adaptar las aulas con un mobiliario escolar que permita el distanciamiento social entre sus alumnos. Es uno de los objetivos de las instituciones. En la figura se aprecia la ubicación de los estudiantes en un aula. Determine la distancia que separa a los estudiantes diagonalmente. Vemos entonces la representación de cómo se deben ubicar los estudiantes dentro de un aula de clases. Nos dicen que la distancia de separación entre pupitres debe ser de 1,5 metros y la distancia entre filas también debe ser de 1,5 metros. Nos están pidiendo que determinemos cuál es la separación entre estudiantes diagonalmente. Aquí vemos entonces cómo se genera un triángulo rectángulo entre las medidas correspondientes a la separación entre filas y la separación entre pupitres. Deseamos conocer entonces la medida diagonal, que para nuestro caso corresponde a la hipotenusa del triángulo. Recordemos entonces la fórmula que debemos utilizar para hallar la hipotenusa. Aquí vemos las formulaciones, vemos ya despejada la fórmula para la hipotenusa como raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado y sumados entre sí. Vamos a reemplazar entonces la medida de los catetos en la fórmula. Nos dicen que X, o la distancia diagonal, será igual a la raíz cuadrada de 1,5 metros elevado al cuadrado más 1,5 metros elevado al cuadrado. Ahora vamos a resolver las potencias que aparecen en el radical. Nos quedaría igual a X raíz cuadrada de 2,25 metros cuadrados más 2,25 metros cuadrados. Ahora vamos a sumar los términos que aparecen en el radical.
X sería igual a la raíz cuadrada de 4,5 metros cuadrados. Vamos a cancelar la raíz cuadrada con el exponente de la unidad para que nos quede en metros lineales, y vamos a hallar en calculadora la raíz cuadrada de 4,5 metros. Aquí vemos X es igual a 2,12 metros. Sería la distancia que deben tener los estudiantes diagonalmente dentro de un aula de clases. Teniendo en cuenta entonces lo anteriormente explicado, vamos a pasar a resolver la actividad número 2, el cual dice lo siguiente: resuelva los ejercicios. En el primer punto, vamos a leerlo. El enunciado dice lo siguiente: el anuncio sobre la venta de un monitor para computadora de 15 pulgadas que está en promoción me llamó la atención, pero al llegar a la tienda y revisar las medidas del monitor resultó que mide 19,5 pulgadas de ancho y 15,5 pulgadas de altura. ¿Acaso la publicación me engañó? Bueno, con referente a las medidas de los monitores o los televisores o las pantallas de los celulares, a nosotros siempre nos están vendiendo la medida de la diagonal de dicha pantalla. Si nosotros queremos corroborar que la medida del monitor sea la que se está publicando en el anuncio, debemos entonces calcular la medida de la hipotenusa de este monitor, conociendo los catetos que se ven en la imagen. Aquí vemos el primer cateto es de 19,5 pulgadas y el otro es de 15,5 pulgadas. Debemos aplicar el teorema de Pitágoras para deducir el valor de la hipotenusa. Si esto nos resulta entonces como 15 pulgadas, quiere decir que la publicidad no es engañosa, pero si me resulta una medida diferente a las 15 pulgadas, quiere decir que el anuncio está mal. Pasemos al segundo ejercicio. Vamos a leerlo. Dice: la altura de una portería de fútbol, aquí la vemos en la imagen, reglamentaria es de 2,4 metros y la distancia desde el punto de penalti hasta la raya del gol es de 10,8 metros. ¿Qué distancia recorre un balón que se lanza desde el punto de penalti y se estrella en un punto central del larguero? Aquí vemos entonces la representación de la situación. Vemos cómo se forma un triángulo de tipo rectángulo, en donde en este caso los dos datos conocidos corresponden a la medida de los catetos, ya que forman entre sí el ángulo de 90 grados. Por tanto, van a determinar la medida de la hipotenusa de ese triángulo. Para eso ya ustedes tienen las fórmulas. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Vemos el punto 3, el cual dice: se está construyendo un kiosco octagonal y para sostener el techo se van a utilizar varillas de acero. De acuerdo con la figura mostrada, selecciona la opción de respuesta que corresponda al valor en metros de la longitud de las varillas que se deberán emplear para la construcción del kiosco. Bueno, aquí vemos entonces el techo del kiosco y vemos que esa estructura está conformada por triángulos rectángulos. Si lo vemos o lo observamos bien, aquí se forman triángulos rectángulos. Vemos triángulos, pero dentro de ellos hay triángulos rectángulos. Aquí vemos un triángulo rectángulo formado entre la varilla que van a colocar en la construcción y el punto medio del triángulo exterior. Se supone que esta medida es de 1,6 metros. Si queremos hallar la medida de la varilla que se va a utilizar en la construcción, podemos trabajar con la mitad de la medida del triángulo exterior, que sería en este caso esta distancia que vemos aquí. O sea, vamos a determinar la mitad de 1,6 metros para hallar el cateto de este triángulo que se observa aquí. Y el otro cateto sería la mitad del ancho del kiosco.
vemos que todo el kiosco o el ancho del kiosco es de 4 metros. La mitad correspondería a 2 metros, lo que quiere decir que conoceremos entonces dos catetos. Este cateto que mide 2 metros y el otro cateto. Van a reemplazar en la fórmula del teorema para hallar entonces el valor de la hipotenusa, y ese sería el largo pues de la varilla que van a utilizar para la construcción del kiosco. En el punto 4 nos dice: una cometa está atada al suelo con un cordel de 200 metros de longitud. Cuando la cuerda está totalmente tensa, la vertical de la cometa al suelo está a 160 metros del punto donde se ató la cometa. ¿A qué altura está volando la cometa? Pues vemos en la imagen la representación de la situación. Conocemos en este caso el distanciamiento horizontal o en el suelo de la cometa, que es de 160 metros. Y conocemos la medida que para la imagen que se observa es la hipotenusa del triángulo y que es de 200 metros. Vamos a determinar entonces el valor del otro cateto faltante. Van a reemplazar en la fórmula correspondiente para hallar la medida de este cateto. Pasemos al otro ejercicio. Nos dice el punto 5. Si una cancha de fútbol mide 130 metros de largo y la longitud de una de sus diagonales es de 150 metros, ¿cuál es el ancho del campo de juego? Bueno, aquí vemos entonces las medidas que nos ofrece el problema. Nos dan el largo 130 metros y nos dan la medida de la diagonal de la cancha, que es de 150 metros. Aquí nos está faltando entonces la medida de un cateto. Vamos a aplicar la fórmula del teorema para hallar la medida de ese cateto faltante. Actividad 3. Demostración del teorema de Pitágoras con el modelo de Perigal. Al matemático inglés Henry Perigal, 1801-1898, se le atribuye una ingeniosa comprobación del teorema de Pitágoras que enunciamos a continuación. Sobre el mayor de los cuadrados construidos sobre los catetos, es decir, el que estoy señalando, se determina el centro, aquí lo vemos, y se trazan dos rectas, una paralela, aquí la vemos, la recta paralela a esta hipotenusa del triángulo, y otra recta que es perpendicular, aquí la vemos, a la hipotenusa del mismo triángulo, lo que va a crear 4 piezas en este cuadrado y una quinta pieza que sería el cuadrado creado en el otro cateto. Estas 5 piezas, al recortarlas y pegarlas en el cuadrado creado en la hipotenusa, deben encajar exactamente. Veamos los pasos para armar la demostración del teorema utilizando el modelo de Perigal. Bueno, los pasos para armar la demostración del teorema de Pitágoras usando la técnica de Perigal, primeramente es armar un triángulo rectángulo que puede tener las medidas 3, 4, 5, 3 centímetros por este cateto, 4 centímetros por este cateto y 5 en la hipotenusa. Pero para que no quede tan pequeño podemos utilizar múltiplos del 3, 4, 5. Por ejemplo, yo en este caso he utilizado en este cateto una medida de 6 centímetros múltiplo de 3. Por este cateto he utilizado una medida de 8 centímetros, que sería el múltiplo de 4, y lógicamente o obligatoriamente por este lado tiene que medir 10 centímetros. Una vez que ya tenemos el triángulo rectángulo con las medidas indicadas, el paso siguiente es armar los cuadrados correspondientes a cada lado de los elementos de ese triángulo. Entonces, primeramente este paso, y luego vamos a armar entonces ya los cuadrados en cada uno de los lados, quedándonos entonces de esta manera. Ya aquí tenemos los cuadrados
Si de alto tenemos aquí 6 centímetros, pues por acá de ancho también debe tener los mismos 6 centímetros. Por aquí tenemos 8 centímetros, por acá también debemos tener 8 centímetros. Debemos ser cuidadosos en el papel para que el espacio nos alcance y nos permita hallar pues todos los cuadrados necesarios. Por acá tiene 10 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Una vez que ya tenemos este paso hecho, lo que sigue es armar las 5 piezas necesarias que se necesitan para el rompecabezas de Perigal. Entonces ya tenemos los cuadrados listos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar 2 escuadras. Ya teniendo los cuadrados en cada lado listos, ahora lo que sigue es determinar en este cuadrado el centro. Para eso vamos a utilizar la escuadra. Tenemos que ubicar la escuadra de tal manera, en este caso mi medida en este cateto es de 8 centímetros, entonces yo voy a establecer la mitad que sería 4. Aquí lo tenemos y me voy a ir por acá también y voy a buscar la mitad que sería 4. Aquí lo tenemos y ahora con la escuadra ustedes allá tienen que buscar la manera de que quede totalmente bien ubicado, porque si no, no nos va a resultar las piezas. Bueno, ya aquí tenemos entonces el centro establecido de este cuadrado. Una vez que tenemos el centro, vamos a tomar de nuevo la escuadra, ojalá sea una escuadra un poquito grandecita, y vamos a hacer que este lado de la escuadra recaiga sobre la hipotenusa, de modo que también cruce por el centro del cuadrado. Aquí lo estoy ubicando, ahí ya lo tenemos. Miren cómo recae la escuadra en este lado sobre la hipotenusa, y ahora ya aquí he establecido el centro, vamos a trazar una línea por ese lado. Ese sería para los pasos para determinar 2 piezas. Nos queda faltando dividir de nuevo el cuadrado. Para eso de nuevo vamos a colocar esta escuadra más grandecita sobre la hipotenusa de este modo, y ahora con otra escuadra más pequeña vamos a colocarla de tal manera que esta escuadra cruce por el centro del cuadrado. Miren la forma en que vamos a ubicar las escuadras. Una vez que ya tenemos aquí ubicada la segunda escuadra en el centro, vamos a trazar la otra línea. Aquí, si no nos alcanza, buscamos la manera de que intercepte todo el cuadrado. Aquí yo lo estoy ubicando bien para que intercepte todo el cuadrado. Y listo, ya tenemos entonces aquí 4 piezas del rompecabezas y la quinta pieza corresponde a este cuadrado. Una vez que ya tenemos todas las piezas, lo que vamos a hacer es colorearlas de diferentes tonos y las 5 piezas, y luego recortar esas 5 piezas para luego encajarlas sobre este cuadrado. Deben encajar correctamente, demostrando el teorema a través de la técnica de Perigal. Ya yo lo tengo listo por acá, se los voy a mostrar. Aquí lo tenemos. Ya tenemos las 5 piezas que corresponden a 4 de este cuadrado y la quinta pieza, y lo hemos armado. En este caso yo le busqué las piezas en otros moldes de colores y lo he pegado en el cuadro de la hipotenusa, quedándonos encajaditos exactamente. Y ahí hemos demostrado el teorema de Pitágoras utilizando la técnica de Perigal. Actividad 4. Calcula el área del cuadrado en cada uno de los siguientes casos. En el primer cuadrado ya vemos la demostración del teorema en la figura. Nosotros sabemos por la demostración del teorema de Pitágoras que la suma de los cuadrados creados en los catetos debe ser igual al cuadrado creado en la hipotenusa. Si en este caso conocemos los cuadrados creados en los catetos, pues tendríamos que aplicar la operación correspondiente para hallar el área del cuadrado de la hipotenusa.
En el segundo caso, conocemos las medidas de la hipotenusa y de un cateto. ¿Cuánto sería entonces el valor del área del segundo cateto? En ambos casos debemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar ambos cuadrados o el área de ambos cuadrados. Ternas pitagóricas. Una terna pitagórica consiste en una tupla de tres enteros, es decir, en un conjunto de elementos de tres enteros positivos a, b, c, que cumplen que a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado es igual a un tercer elemento c elevado al cuadrado. El nombre deriva del teorema de Pitágoras, el cual plantea que en cualquier triángulo rectángulo se cumple que x a la 2 más y a la 2 es igual a z a la 2, siendo x e y las longitudes enteras de sus catetos y z el valor de la hipotenusa. En sentido contrario también se cumple, o sea, cualquier terna pitagórica siempre puede asociar con las longitudes de dos catetos y una hipotenusa, formando un triángulo rectángulo. Realiza las operaciones necesarias para determinar si los siguientes valores son tripletas pitagóricas o corresponden a un triángulo rectángulo. Para eso debes considerar siempre que el tercer elemento, es decir, c, corresponde al valor de la hipotenusa. En esta actividad nos entregan una tabla de valores en esta columna que corresponden a una terna. Nosotros vamos a comprobar si esa terna es o no es una terna pitagórica. Recordemos, según nos explicaron en el paso anterior, los dos primeros elementos de esa terna, como en este caso el 6 y el 8, pertenecen obligatoriamente al valor de los catetos y el tercer elemento es el valor de la hipotenusa. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de la siguiente manera. En esta primera columna que notamos, vamos a hacer la comprobación de los cuadrados de esos catetos y los vamos a sumar entre sí para ver si resulta igual a la hipotenusa elevada al cuadrado en la otra columna. Aquí vemos entonces que el primer cateto vale 6 y el otro 8. Colocamos 6 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado y desarrollamos esas potencias. 6 a la 2 nos resulta 36 más 8 a la 2 nos resulta 64. Al sumarlos, ese resultado nos da 100. Ahora tomemos el valor de la hipotenusa, que ya sabemos que siempre va a ser el tercer elemento de la terna. 11 lo elevamos al cuadrado y nos resultó 121. Como vemos, el resultado de la suma de los catetos al cuadrado no es igual al cuadrado de la hipotenusa, por tanto podemos decir que no es un triángulo rectángulo. Veamos este segundo ejemplo que se encuentra ya desarrollado también. Ya sabemos que estos dos primeros términos corresponden a los valores de los catetos y el tercero obligatoriamente al valor de la hipotenusa. Reemplacemos los dos catetos en esta primera parte de la fórmula del teorema. Colocamos 5 elevado al cuadrado más el otro cateto que es 12, 12 elevado al cuadrado y desarrollamos las potencias. 5 elevado al cuadrado es 25, más 12 elevado al cuadrado es 144. Ahora sumemos los dos valores y nos resulta 169. En esta columna tenemos el valor de la hipotenusa, que en este caso es 13. Al elevarla al cuadrado nos resulta 169. Ahora notamos que los dos valores son iguales, lo que quiere decir entonces que esta terna pitagórica sí pertenece a un triángulo rectángulo. De igual manera vamos a llenar toda la tabla. Árbol pitagórico. El árbol de Pitágoras es un fractal que se forma representando reiteradamente triángulos rectángulos y los cuadrados que se apoyan sobre sus lados. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot en 1975.
En el caso del árbol de Pitágoras, partimos de un triángulo rectángulo. Sobre los catetos y la hipotenusa se dibujan otros cuadrados, es decir, a partir de la demostración geométrica del teorema de Pitágoras podemos conseguir estas figuras. Veamos el árbol pitagórico. Bueno, jóvenes, esto fue todo con respecto a la clase del teorema de Pitágoras. Los espero en la próxima clase, que tiene que ver con las razones trigonométricas y que son la introducción a la trigonometría de 10º grado. Espero los trabajos de la guía número 3. Por favor, me los hagan llegar pronto a los correos. Nos vemos.